tal? En el siguiente video vamos a desarrollar el procedimiento a partir del cual vamos a obtener la gráfica solar ortogonal para un sitio específico. Entonces, para ello nos vamos a apoyar en el archivo que estamos visualizando en pantalla. Este se conforma de dos láminas. La primera contiene el desarrollo metodológico paso por paso descrito textualmente. En tanto, la lámina izquierda contiene mismo procedimiento pero representado de manera gráfica. Entonces, lo que estamos observando es un procedimiento que por un lado se está desarrollando de manera textual y por otro lado se está desarrollando de manera gráfica. Este archivo lo voy a dejar colgado en la introducción de este video para que puedan tener acceso a él. No obstante, cabe aclarar que conforme se va desarrollando y se va explicando dicho procedimiento, ustedes pueden desarrollarlo desde cero, simplemente atendiendo cada una de las precisiones que se vayan indicando en el video. Entonces, para iniciar, cabe mencionar que como es un archivo desarrollado en AutoCAD, se ha organizado a partir de capas, de tal forma que el número de capas que contiene este archivo corresponde al número de pasos que tendríamos que estar abordando para desarrollar de manera adecuada dicho procedimiento. De tal forma que lo que acabo de hacer es apagar todas las capas. Visualizan que no tenemos paso alguno. Entonces, para ello, iniciamos el procedimiento encendiendo la capa número 1. De tal manera que del lado derecho ustedes van a visualizar el contenido del paso número 1 y por otro lado, del lado izquierdo, estaríamos desarrollando la parte gráfica de lo que el paso número 1 nos está indicando. Entonces, si observamos, el paso número 1 nos comenta: traza una recta horizontal que represente la línea del horizonte del sitio que estamos analizando. A esta le vamos a llamar LH. Nombra el extremo izquierdo como norte y el extremo sur como S. Al centro, por ende, se estaría representando el este y el oeste. Lo que nos está diciendo es que hay que generar una recta. Hago un paréntesis, recordemos que en la geometría solar lo que estaríamos obteniendo como producto final serían los ángulos solares, tanto el de la altura solar como el de la azimut, no propiamente dimensiones. En todo caso, si determinamos dimensiones, van a ser a partir de dichos ángulos que estemos obteniendo. Dado lo anterior, es que no importa la longitud de la recta que estemos trabajando en este momento. Entonces, al respecto, nos comenta el paso número 1 que del lado izquierdo lo vamos a denominar como norte o N y del lado sur como S. Por ende, el centro estaría identificado por este y oeste. Entonces, si ustedes visualizan, es como si estuviéramos parados del lado oeste del sitio en donde estamos trabajando, en donde vamos a obtener la gráfica solar ortogonal. Para ello, lo que estaríamos desarrollando a continuación sería la vista lateral izquierda del sitio analizado, o lo que es lo mismo, la vista oeste. Ok, continuando, paso número 2, encendemos el layer 2 y el paso nos dice: por el centro de la línea LH trazar otra recta que forme un ángulo igual a la latitud del sitio en estudio. Cabe mencionar que este archivo que les estoy presentando corresponde al desarrollo de la gráfica solar ortogonal para una latitud de 19.5 grados norte y una longitud de 99.3 grados oeste, específicamente para la Ciudad de México. Por ende, tenemos una latitud norte positiva. Entonces, hay que poner mucha atención en la siguiente nota. Para latitudes norte, el ángulo se origina a partir del lado izquierdo, donde tenemos al norte. Para latitudes sur, el ángulo se obtiene a partir del lado derecho, en donde tenemos el sur. En este caso, lo que nos está diciendo es que como tenemos una latitud norte, en este caso 19.5 grados para la Ciudad de México, lo que nos está indicando es que al final del día tenemos que generar ese ángulo de la latitud a partir del norte, pero si estuviéramos trabajando en una ciudad que se encuentre en el hemisferio sur, quizá Argentina, en algún punto de Australia, en algún punto del sur de África, etcétera, entonces lo que tendríamos que estar haciendo sería una recta que inicie del lado derecho o en su caso del sur, de tal forma que este ángulo sería el que correspondería a la latitud del sitio que estemos trabajando en cualquier punto del hemisferio sur. En este caso, insisto, es una latitud norte porque corresponde a la Ciudad de México. Entonces el ángulo 19.5, aquí lo estaríamos desarrollando. Para eficientar la duración del video, lo que voy a hacer a continuación es ya no ir leyendo cada uno de los pasos y posteriormente explicándolo acá. Me voy a quedar directamente
en la explicación del lado izquierdo, en la explicación gráfica. No obstante, si por alguna razón ustedes tuvieran alguna duda específica de lo que recién estoy explicando, pueden remitirse directamente al contenido del paso que se esté trabajando. Insisto, al encender cada una de las capas corresponde a, observen ustedes, voy a encender la 3, corresponde a el paso número 3, obsérvenlo, y posteriormente lo que sea que aquí se esté indicando se está desarrollando de manera gráfica del lado izquierdo. Entonces, insisto, cada uno de los pasos va a estar contenido textualmente del lado derecho. Sin embargo, únicamente para eficientar la duración del video, me voy a concentrar en la explicación gráfica de lo que sea que se esté diciendo en cada uno de los pasos del lado derecho. Ok, paso número 3. Lo que hay que hacer es justamente una recta perpendicular a la recta de la latitud, de tal forma que esta recta perpendicular nueva justamente se origine en el centro de el este-oeste. A esta recta la vamos a denominar la recta que representa la posición de los equinoccios, tanto en primavera como en otoño, el 21 de marzo y 21 de septiembre respectivamente. Paso número 4 es, a partir del centro donde se originó la recta de los equinoccios, vamos a generar dos rectas a los costados de los equinoccios que generen una medida angular de 23 grados 27 minutos. Recordemos que esta medida angular corresponde a la inclinación de la Tierra o a la diferencia que hay entre el plano de la eclíptica y el plano ecuatorial, y misma razón o mismo ángulo a partir del cual se generan pues las estaciones del año, y así como los trópicos de Cáncer y Capricornio respectivamente. Entonces, en este tenor es que, teniendo como referencia esta medida angular de 23 grados 27 minutos, vamos a generar dos rectas que se originen en donde se originó la de los equinoccios, pero que tengan una medida angular de 23 grados 27 minutos, una a cada lado, porque una va a representar el solsticio de invierno y el otro el solsticio de verano. En este caso, como estamos trabajando en una latitud norte, invierno correspondería al del lado derecho y verano al del lado izquierdo. Siguiente paso, número 5. A partir del centro denominado este-oeste vamos a trazar una circunferencia. Esta circunferencia nos va a hacer referencia a la bóveda celeste. Nuevamente, este radio no es necesario que tenga una dimensión específica, lo podemos estar determinando en función de más o menos la proporción del ejercicio que estemos desarrollando. Para ello, con este nuevo trazo, con la bóveda celeste, estamos obteniendo 3 puntos. 3 puntos de intersección, el primero que corresponde a verano, el segundo que corresponde a los 2 equinoccios y el tercero que corresponde a invierno. Paso número 6. A estos puntos de intersección los vamos a denominar A al punto de intersección de verano, B al punto de intersección de invierno y C al punto de intersección de los 2 equinoccios. Y para ello, de manera paralela, lo que vamos a hacer es, a partir del punto A y el punto C, vamos a obtener dos rectas paralelas a la de los equinoccios, de tal forma que la recta paralela a la de los equinoccios que pase por el punto B la vamos a denominar solsticio de invierno, y la recta paralela a la de los equinoccios que pase por el punto A la vamos a denominar solsticios de verano. Cabe mencionar que con la cúpula, o en este caso la bóveda celeste recién trazada, cualquier elemento que se encuentre por debajo de la línea de horizonte va a corresponder a un periodo nocturno o a la noche, mientras que cualquier elemento que se represente de la línea de horizonte hacia arriba va a corresponder a un horario diurno o al día. ¿Qué significa? Que entonces lo que estamos trazando es el recorrido, es la vista lateral derecha del recorrido, es la vista lateral izquierda del recorrido aparente del Sol para la Ciudad de México, y justamente aquí ya comienza a tener cierto sentido. A partir de la bóveda celeste, invierno, equinoccios y verano. Entonces, de la línea de horizonte para abajo correspondería a la noche. Siguiente paso. Vamos a generar una extensión a la recta de la latitud. En este caso bien puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso vamos a trabajarlo del lado izquierdo, pero tendría que salir el mismo resultado. Vamos a generar una extensión de la recta de la latitud con una dimensión X. Insisto, las dimensiones y los radios parcialmente son irrelevantes siempre que lo hagamos proporcional al
ejercicio que estamos desarrollando. Entonces extendemos del lado izquierdo la recta de la latitud y justo en un punto específico vamos a obtener una recta perpendicular, de tal forma que estaríamos generando este nuevo punto. ¿De acuerdo? Paso siguiente, el 8. A partir de ese punto, fíjense bien, a partir de este punto vamos a trazar dos arcos. En este caso, ambos arcos van a tener un radio equivalente a lo siguiente. El primer arco, que corresponde al color anaranjado y está definido por los solsticios, en este caso de verano y de invierno, el radio que va a corresponder de este punto a este arco va a ser el equivalente al radio que es de EW, del punto EW al punto B, o en su caso del punto EW al punto A. Al final del día es exactamente el mismo radio. Entonces, este radio que corresponde de los puntos EW al punto A correspondería de este punto a este nuevo arco. Mientras que para generar el trazo del siguiente arco correspondiente a los equinoccios vamos a obtener el radio desde los puntos EW al punto C. El radio que corresponda del punto EW al punto C va a ser exactamente el mismo que va a corresponder al radio de este punto al nuevo arco en color amarillo, que corresponde a lo de los equinoccios 21 de marzo y 21 de septiembre, o en su caso primavera y otoño respectivamente. Siguiente paso. A partir de la recta perpendicular, en este caso la morada, a la extensión de la latitud, vamos a trazar ángulos a cada 15 grados, tal cual como lo estamos visualizando, de tal forma que cada uno de esos ángulos va a corresponder a una hora específica del día. Lo que estaríamos obteniendo entonces que la recta representada por la perpendicular a la extensión de la latitud va a corresponder a las 12 horas. Posteriormente la siguiente a las 11 horas, la siguiente a las 10, a las 9, a las 8, a las 7, a las 6, hasta llegar a las 5. De manera consecutiva, estaríamos trabajando que la de las 11 corresponde simultáneamente a la de las 12, la de las 10 a la de las 14 y así sucesivamente. De tal manera que lo que estamos obteniendo hasta aquí es literalmente dividir por horas, por ángulos de 15 grados, la duración diurna de un día de 24 horas. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es obtener una referencia de la duración diurna del recorrido aparente del Sol para estas 4 fechas específicas, equinoccios y solsticios. Paso siguiente. Fíjense bien, a modo de ejemplo, lo que vamos a hacer es en la proyección lateral, lo que vamos a hacer es obtener el recorrido aparente del Sol para cada uno de los horarios que acabamos de obtener en esta proyección vertical. ¿Qué quiero decir? A modo de ejemplo, fíjense bien, ubicar la intersección entre la curva de los equinoccios y la recta angular de las 9:15 horas y vamos a generar una paralela, es esta, una paralela a la recta de la latitud y por ende la vamos a hacer llegar justo hasta la recta de los equinoccios. Por otro lado, vamos a generar a partir de la intersección de la curva de los solsticios y la recta angular de las 9:15 horas, otra recta paralela nuevamente a la recta de la latitud, en este caso esta que es segmentada color anaranjado, y la vamos a hacer llegar justo hasta las 2 rectas de los solsticios, primero al de verano y posteriormente al del invierno. Ya una vez teniendo justamente estas intersecciones tenemos 1, 2 y 3 puntos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser unir esos 3 puntos para que con ello estemos obteniendo el recorrido aparente del Sol en una vista lateral, mirándola desde el oeste, tanto a las 9 de la mañana como a las 15 horas. Como estamos trazando la vista lateral, están coincidiendo ambos recorridos en un mismo trazo. Uno estaría antes del mediodía solar y otro, por ende, después del mediodía solar. Bueno, el paso siguiente es hacer exactamente lo mismo con cada uno de los horarios, desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, y luego desde el mediodía nuevamente va de regreso hasta las 19 horas. Insisto, ustedes van a observar que
el recorrido aparente del Sol lateral va a coincidir el de las 11 y el de las 13 horas, el de las 10 y el de las 14, y así sucesivamente hasta el de las 5 y las 19 horas, de tal forma que lo que estaríamos obteniendo sería justamente esto, de tal forma que hace referencia, este recorrido, esta curva, hace referencia al recorrido aparente del Sol a las 12 horas, al mediodía solar, que es cuando de manera típica en un día normal tenemos al Sol lo más elevado respecto al horizonte. Por eso es que lo tenemos lo más elevado respecto al horizonte. Entonces podríamos decir que justamente aquí en donde está el cursor estaríamos teniendo al Sol el 21 de diciembre en el solsticio de invierno a las 12 horas. Aquí tendríamos al Sol el 21 de marzo en primavera y el 21 de septiembre en otoño a las 12 horas. Y acá el 21 de junio en verano, el 21 de junio a las 12 horas. Y así sucesivamente, de tal manera que la siguiente curva hace referencia a las 11 y a las 13, la siguiente a las 10 y a las 14, y así sucesivamente, de tal manera que si preguntáramos en la vista lateral cuál sería la posición del Sol el 21 de marzo a las 14 horas, tendríamos que buscar, aquí está la curva de las 14 horas, y con la intersección del 21 de marzo, aquí se encontraría el Sol en esta posición, viéndolo desde vista lateral. Y si alguien preguntara a las 6 horas el 21 de junio, buscamos a las 6 horas, aquí están las 6 horas, el 21 de junio, aquí se encontraría el Sol. A las 16 horas el 21 de diciembre, el 21 de diciembre es esta recta, y aquí está la curva de las 16 horas. Entonces, el 21 de diciembre a las 16 horas, aquí se encontraría el Sol, y así sucesivamente. Ustedes se preguntarán por qué es que esta vista la hicimos hasta las 5:19 horas, hasta las 5:19 horas, y al final del día acá no llegó a intersectarse con las rectas de los solsticios ni los equinoccios. Bueno, por una simple razón, porque de acuerdo con la latitud del sitio, que corresponde a 19.5 grados, de acuerdo con la latitud de la Ciudad de México, a las 5 horas y a las 19 horas a lo largo de todo el año no tenemos Sol. Sin embargo, es importante que sepan que el procedimiento se lleva a cabo desde las 5:19 horas o inclusive desde antes, y esto va a ser en función de la latitud que estemos trabajando. Obviamente, si trabajamos una latitud muy próxima a 0 grados, al Ecuador, lógicamente se va a establecer o se va a estandarizar que la duración del día sea de las 6 a las 18 horas. Pero si trabajamos una latitud que se acerque a los polos, a 90 grados o a menos 90 grados, entonces ahí tendríamos que estar pronunciando o generando mayor horario a cada 15 grados, tal cual como el procedimiento descrito en esta sección, pero hacia abajo, de tal forma que la siguiente recta de 15 grados correspondería a las 4 de la mañana y a las 20 horas, la siguiente a las 3 de la mañana y a las 21 horas, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Recordemos que en los polos, justo en los polos norte y sur, llega un momento en que tenemos 6 meses de día y 6 meses de noche respectivamente. Bueno, siguiente paso sería justamente ubicar una extensión a la recta de los equinoccios. Generamos una extensión a la recta de los equinoccios con una dimensión X, y posteriormente generamos una circunferencia. Esta circunferencia va a tener un radio equivalente a lo que tiene de la recta de los equinoccios a la recta de cualquiera de los solsticios. Es decir, la dimensión que hay entre la recta de los equinoccios y la recta de los solsticios va a ser equivalente al radio de esta nueva circunferencia. De tal manera que el paso siguiente sería hacer coincidir los dos solsticios de manera tangencial en la circunferencia, de tal manera que si ustedes observan, aquí en esta intersección tenemos el 21 de diciembre, en esta intersección tenemos el 21 de marzo, en esta el 21 de junio y 21 de septiembre. ¿De acuerdo? Paso siguiente es dividir esa circunferencia en 365 días. Para ello, si aquí tenemos el 21 de diciembre y de este lado el 21 de marzo, quiere decir que el recorrido va hacia allá. Entonces, si tenemos el 21 de diciembre en este tenor, seguiría el 1 de enero, y cada 1 de mes quedaría justamente como lo estamos visualizando. El 21 de diciembre, 1 de enero,
primero de febrero, primero de marzo, aquí quedaría entre el primero de marzo y el primero de abril, el 21 de marzo y así sucesivamente. Ahora, para que ustedes puedan tener precisión de la división de estos 360 grados en 365 días, lo que tenemos que hacer es consultar la tabla que se encendió justamente en el paso que estamos atendiendo, de tal manera que si ustedes observan, por cada día tenemos, por un solo día tenemos una medida angular de 0.9863 grados. ¿Qué significa? Que del 21 de marzo al 1 de abril, del 21 de marzo al 1 de abril, hay una diferencia de 11 días, de tal forma que si multiplicamos esos 11 días por 0.9863, nos da 10.8493, que significa que al final de cuentas esta medida de angular de 10.8 grados, 10.8493 correspondería a esta medida angular del 21 de marzo al 1 de abril correspondería a esta medida angular. ¿De acuerdo? A esta medida angular. Y después, si quisiéramos tener la medida angular del 1 de abril al 1 de mayo, regresar a la tabla y aquí tenemos que del 1 de abril al 1 de mayo hay 30 días, entonces 30 días por 0.9863, que es la constante angular por día. ¿Por qué es la constante angular por día? Es lo que resulta de dividir 360 grados entre 365 días. Ok, entonces 0.9863 por 30 días correspondería a 29.5890 grados. Este ángulo de 29.5890 corresponde al ángulo que hay entre el 1 de abril y el 1 de mayo. Y así sucesivamente, de tal manera que en función de lo descrito en esta tabla, es que tenemos esta división, ¿de acuerdo? Ahora, ya una vez que tenemos la división concluida, el paso siguiente sería hatchear de alguna manera, darle algún hatch justamente al recorrido aparente del Sol sobre la bóveda celeste, en este caso en alzado lateral, y justamente así es como se vería el recorrido aparente del Sol en alzado lateral. Paso siguiente es, ahora sí, trazar una recta paralela a la de los solsticios y equinoccios, rectas paralelas por cada mes, de tal manera que si ustedes quieren saber, por ejemplo, la posición del Sol el 1 de mayo a las 12 horas, ustedes seleccionan esta de 1 de mayo, la cambiamos parcialmente de color, el 1 de mayo que es esta verde, y nos vamos a las 12 horas, y aquí están las 12 horas, entonces el Sol justamente se encuentra en donde se encuentra mi cursor, en donde se encuentra el cursor, para el 1 de mayo a las 12 horas, ¿de acuerdo? Si quisiéramos obtener en su caso, la posición del Sol, ¿qué les gusta? 1 de noviembre a las 16 horas, entonces ponemos en verde el 1 de noviembre y las 16 horas las buscamos de este lado, ¿dónde están? 16 horas, aquí está la curva de las 16 horas y tenemos aquí el 21 de noviembre, entonces donde está mi cursor se encontraría el Sol en alzado lateral. Y si por alguna razón ustedes quisieran encontrar la posición del Sol para cualquier día que no sean los primeros de cada mes, sino por ejemplo el 4 de febrero, lo que tendríamos que hacer es del 1 de febrero al 4 de febrero hay 3 días de diferencia. Entonces lo que tendríamos que estar elaborando es multiplicando 0.9863 por 3, nos va a dar cerca de 2.7. Entonces tendríamos que estar generando un ángulo de 2.7 aproximadamente grados hacia acá para estar encontrando la fecha de el 4 de febrero y a partir de ese 4 de febrero trazar una paralela hacia abajo hasta que intersecte con cualquiera de las horas que estaríamos analizando, y de esa manera sería como estaríamos obteniendo la posición aparente del Sol en vista lateral en cualquier fecha y en cualquier hora de manera específica. Paso siguiente sería generar una recta hacia abajo con extensión nuevamente X que se origine justamente en el punto EW y en algún punto generar una nueva recta perpendicular a esta extensión, de tal forma que esta dimensión, ahora sí, esta dimensión de NS va a corresponder
al diámetro de la bóveda celeste, al diámetro de la bóveda celeste. Ahora lo que vamos a hacer es generar el trazo en planta de la gráfica ortogonal. Para ello lo que hacemos es generar una circunferencia equivalente al diámetro de la bóveda celeste, de tal forma que con ello estaríamos obteniendo en planta norte, sur, este y oeste, y por el centro lo vamos a ubicar como O. Paso siguiente es extender el eje NS hasta una dimensión X, y a partir de ahí generar dos arcos equivalentes al radio que tenemos aquí arriba, es decir, el radio equivalente para la curva anaranjada que corresponde a los solsticios, que va desde este punto a la curva de los solsticios. Este radio sería exactamente el mismo que tenemos de este centro a este arco anaranjado, y por ende el radio que va de los equinoccios al centro sería exactamente el mismo que tenemos acá de los equinoccios al centro. Entonces lo que podríamos hacer inclusive es copiar estas dos curvas tomando como centro esto y pegarlo aquí, de tal manera que obtengamos esto. Paso siguiente sería obtener a cada 15 grados, tomando en consideración esta recta vertical perpendicular a la última trazada, como la de las 6 y 18 horas respectivamente, a cada 15 grados nuevamente, exactamente igual como lo hicimos en este, a cada 15 grados vamos a obtener el trazo de las horas, de tal forma que en este caso, como ustedes observan, como se trazó de las 5 hasta las 12 y luego de las 12 a las 19, en este caso sería exactamente el mismo rango de horario, de 5 a las 12 y de las 12 a las 19. Si por alguna razón ustedes están trabajando con una latitud próxima, les decía, a los polos, en donde evidentemente el rango de las 5 a las 19 horas queda incompleto, lo que tendríamos que estar desarrollando es el mismo procedimiento, pero en lugar de darle un rango de 5 a 19, tendríamos que darle un rango mayor, quizá de las 3 a las 21, etcétera, según nuestra conveniencia para el trazo que estamos desarrollando. Bueno, ya una vez que generamos justamente las rectas a cada 15 grados y obtuvimos el horario de 5 a 19 horas, lo que vamos a hacer a continuación es justamente trasladar, en este caso, una recta paralela a la extensión del eje norte-sur, que se origine, por ejemplo, en la intersección que viene de la curva de los equinoccios y la recta de las 9 de la mañana. Entonces generamos esa recta paralela que se origina en los datos anteriores y la hacemos llegar justo en el punto en donde se intersecta con las de las 9 de la mañana en la vista lateral, la de las 9 de la mañana, observen, esta es la de las 9 de la mañana, y en los equinoccios. Entonces, fíjense bien, la intersección que está entre la curva de las 9 de la mañana en vista lateral y la recta de los equinoccios, la bajamos verticalmente, y justo en donde se intersecta con la recta de las 9 de la mañana, con la curva de los equinoccios, justo en este punto tendríamos entonces en planta tendríamos las 9 de la mañana en los equinoccios. Hacemos exactamente la misma maniobra, pero ahora con los solsticios. Tenemos la curva de los solsticios y la recta de las 9 de la mañana. Se origina ahí una recta paralela a la anterior y va a hacerse llegar hasta, fíjense, en este caso son los dos puntos. Son dos puntos. ¿Por qué razón? Porque uno es el solsticio de verano y el otro de invierno. Y ¿cómo es que traemos estas rectas de arriba? Nuevamente, a partir de la curva de las 9 de la mañana y la intersección de la recta de verano junto con la intersección de la recta de invierno, ambos puntos me van a generar las rectas paralelas que van a intersectar con la última que habíamos trazado. Entonces, aquí corresponde a las 9 de la mañana de verano y aquí corresponde a las 9 de la mañana en invierno. De tal forma que si generamos un arco de las 9 de la mañana de verano, las 9 de la mañana de primavera, otoño y las 9 de la mañana de invierno, tendríamos justamente el arco del recorrido aparente del Sol específicamente para las 9 de la mañana, a diferencia de la proyección lateral, porque es que aquí
únicamente es a las 9 de la mañana y aquí simultáneamente era a las 9 y las 15, como ya se los había comentado, el arco en alzado de las 9 y las 15 justamente en alzado coincide, por eso es que este arco simultáneamente está haciendo referencia a las 9 de la mañana y a las 15 horas. No obstante, en planta no coincide porque estamos hablando de planta, de la proyección en planta. Entonces, este arco únicamente correspondería a las de las 9 de la mañana. Entonces, lo que tendríamos que hacer a continuación es justamente lo mismo, pero con cada una de las horas obtenidas, desde las 5 de la mañana hasta las 19, para estar obteniendo el recorrido aparente del Sol por cada una de las horas que van de las 5 a las 19 por verano, equinoccios e invierno, de tal forma que tendríamos justamente el recorrido horario a lo largo del año. Entonces, simplemente lo que resta es literalmente unir los extremos de cada uno de esos recorridos horarios, tanto en los solsticios de invierno, de verano y al mismo tiempo en los equinoccios. Entonces, con esto lo que estamos obteniendo, si se dan cuenta, es la proyección horizontal o la planta del recorrido aparente del Sol, de tal forma que si le ponemos hatch, estaríamos obteniendo el recorrido aparente del Sol en planta, en alzado. De esta manera, con esto estamos concluyendo el trazo de la gráfica solar ortogonal. Bien, para que pueda entenderse con mayor precisión justamente el trazo que acabamos de desarrollar, vamos a ver en 3D justamente el recorrido aparente del Sol, apoyándonos de la aplicación de Andrew Marsh, que se encuentra colgada en internet y funciona en línea. Entonces, si ustedes observan, esta es la bóveda celeste. Bueno, el recorrido aparente del Sol en la bóveda celeste para la Ciudad de México. Aquí están las coordenadas justamente. Entonces, si ustedes observan, esta es la representación 3D de ese recorrido aparente para el sitio que estamos estudiando. Pero, ¿qué pasa si nosotros ubicamos este recorrido aparente en el alzado lateral? Visto desde oeste, que es justamente lo que nosotros visualizamos en esta parte. Justamente estaríamos viendo exactamente el mismo trazo que se obtendría en alzado lateral. Pero ¿qué pasa si nosotros visualizamos la planta de este recorrido aparente? Lo hago más pequeño y de igual manera estaríamos obteniendo justamente la proyección horizontal. Y nuevamente insisto, al final del día es la planta y el alzado de el recorrido aparente del Sol, para las condiciones específicas de la Ciudad de México, pero visto en planta y en alzado. Bien, ahora la forma en cómo vamos a emplear la gráfica solar ortogonal para determinar la posición del Sol, los ángulos solares, tanto la altura solar como el azimut, en un momento específico que habíamos dicho que era para el 24 de diciembre a las 15:20 horas. Lo primero que tenemos que hacer es justamente obtener la diferencia horaria entre las 15:20 horas y la hora solar. Ya una vez que obtuvimos la diferencia horaria que corresponde a la Ciudad de México a 36 minutos de diferencia, entonces ya sabemos que en lugar de las 15:20 horas, que es horario civil, tendríamos que estar llevando a cabo la búsqueda a las 14:44, dada la diferencia horaria entre el horario solar y el horario civil. Entonces, para ello lo que hacemos es, ahora sí, fíjense bien, literalmente en la proyección vertical obtenemos las 14:44 horas. Insisto, esto es horario solar, porque al final del día estamos obteniendo el trazo para el horario civil de las 15:20 horas, y de acuerdo con la diferencia horaria entre la hora solar y la hora civil, que son 36 minutos, lo tendremos que estar obteniendo para las 14:44 horario solar. Entonces buscamos las 14:44 para este caso específico. Entonces lo que hacemos no es otra cosa más que interpolar entre el rango de las 14 y las 15 horas, obtenemos justo, lo dividimos entre 60 y obtenemos justo el punto de las 14:44. Ahora, lo que hacemos aquí es, si tenemos el 21 de diciembre en esta parte, el rojo corresponde al 21 de diciembre y el amarillo al 21 de marzo. Entonces, ¿cuántos días tenemos del 21 de diciembre al 21 de marzo? Nos vamos rápidamente a la tabla que en su momento ya habíamos consultado, que se encuentra justamente aquí. Del 21 de marzo buscamos
del 21 de marzo que está aquí al 21 de diciembre, perdón, del 21 de diciembre que está aquí al 21 de marzo, tenemos justamente 90 días. Entonces, lo que hacemos literalmente es de esta curva que representa el 21 de diciembre a esta curva que representa el 21 de marzo, dividimos entre 90 partes a partir del comando divide en 90 partes este segmento, y en este sentido, entonces tendríamos que, si la curva roja pertenece al 21 de diciembre, este sería el 22 de diciembre, el 23 de diciembre, y aquí tenemos el 24 de diciembre. Entonces, lo que haríamos simplemente es obtener la curva con un offset, obtendríamos la curva del 24 de diciembre. Ojo, porque estamos obteniendo el cálculo de los ángulos solares para el 24 de diciembre a las 14:44 horas, horario solar, pero cualquier otra fecha, si fuera, por ejemplo, el 25 de diciembre, la curva quedaría aquí, 26 de diciembre, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre, esta sería la curva, o cualquier fecha posterior antes del 21 de marzo quedaría en este tenor. Pero si por alguna razón la fecha que estamos buscando está entre el 21 de marzo y el 21 de junio, qué sé yo, como el 30 de junio, por ejemplo, buscaríamos entonces cuántos días hay entre el 21 de marzo y el 21 de junio, y en este caso, del 21 de marzo al 21 de junio resulta que son 92 días. Entonces, en ese tenor lo que tendríamos que hacer es ahora dividir, en lugar de 90 días, que fue en el primero de los casos, tendríamos que dividir entre 92 días entre esta curva que va del 21 de marzo al 21 de junio, en 92 días. Y ahora la contabilización sería de arriba para abajo, porque va del 21 de marzo hacia abajo al 21 de junio. En el caso anterior era del 21 de diciembre hacia arriba, rumbo al 21 de marzo, porque estábamos buscando la fecha del 24 de diciembre. En este tenor, ya una vez que tenemos la curva del 24 de diciembre y la hora de las 14:44 en horario solar, tenemos justamente esta intersección. Trazamos una paralela a la recta de la latitud y la hacemos infinita hasta hacerla coincidir con el 24 de diciembre que obtenemos en esta división. Si aquí tenemos el 21 de diciembre y aquí tenemos el 1 de enero, del 21 de diciembre al 1 de enero tenemos 10 días. Entonces, la diferencia entre el 21 de diciembre al 24 de diciembre son 3 días. Y si decíamos que la medida angular de cada uno de los días correspondía a 0.9863, multiplicamos 0.9863 por 3 días y lo que sea que nos dé, justamente son como 2.7 grados, sería desde esta recta que corresponde al 21 de diciembre a esta recta que corresponde al 24 de diciembre. Entonces, generamos una medida angular de 2.7 grados aproximadamente y obtenemos el día 24 de diciembre. A partir de la intersección de ese día con la recta, con el círculo, a partir de la intersección hacemos una nueva recta paralela a los solsticios y a los equinoccios y la bajamos de manera paralela, y justamente en donde intersecte esa recta del 24 de diciembre con la recta que traíamos de por acá, de las 14:44 horas, justo a ese punto como tal, le vamos a llamar I1. Entonces, ojo, tendríamos justo en donde está el punto I1, tendríamos la posición del Sol en alzado lateral, la posición del Sol a las 14:44 el 24 de diciembre, pero para obtener la altura solar generamos una recta horizontal paralela a la recta del horizonte hasta que la hagamos chocar con la bóveda celeste. A ese punto le llamamos I2 y generamos una recta desde el I2 al centro de la bóveda celeste, y el ángulo que resulte corresponderá a la altura solar. Entonces, en este caso, la altura solar corresponde a 31.4670 grados. Entonces, para obtener el azimut desde el punto I1, en donde en alzado vertical o en alzado lateral se encontraba la posición del Sol, generamos una recta vertical hasta la proyección en planta, hasta la proyección horizontal. Entonces, bajamos el punto I1 hasta la proyección horizontal, y ahora lo que estaríamos obteniendo literalmente sería esto. Acá nuevamente buscaríamos
las 14:44 horas exactamente con el procedimiento anterior, y de igual manera encontraríamos la curva que corresponda al 24 de diciembre, exactamente con el mismo procedimiento que describimos hace un momento. Si esta corresponde al 21 de junio y esta al 21 de marzo, lo dividiríamos entre 90 días, obtendríamos la curva verde que corresponde al 24 de diciembre, y justamente la intersección entre esa curva del 24 de diciembre y la de las 14:44 generaríamos una recta horizontal, la cual al chocar con la que venimos arrastrando de arriba, obtendríamos el punto I3, y para obtener el azimut, ese punto I3, generamos una recta al centro de la gráfica en horizonte y generamos el ángulo respecto al sur, y con esto concluimos el procedimiento. Saludos.